tercera parte de ellos votaron por Donald Trump, lo que significa que el tema de migración no importó tanto como el tema económico. Y luego también muy interesante ver cómo el votante tradicional demócrata, el hombre blanco de clase obrera, votó en 73% por Trump. O sea, hace 4 años el Partido Republicano se hacía la pregunta: ¿qué tenemos que hacer para recuperar el voto latino, para recuperar el voto afroamericano? Hoy la gran pregunta es: ¿qué tiene que hacer el Partido Demócrata para recuperar ese voto de la clase obrera blanca, particularmente en áreas rurales, particularmente afectado o sea, quienes no han sido los beneficiados por la globalización, por decirlo así? Ellos fueron los que le dieron este triunfo sorpresivo, porque fue contra todo pronóstico, a Donald Trump. ¿Qué nos debería preocupar o de qué deberíamos ocuparnos como país, como región en definitiva, pero sobre todo por las relaciones comerciales tan estrechas y por la dependencia que hay, esto hay que decirlo, de la economía guatemalteca a la de Estados Unidos? ¿Qué puntos deberían estar allí para tomar en cuenta, Roberto? Bueno, primero, independientemente de qué candidato hubiese ganado, si Hillary Clinton o Donald Trump, pero sí vamos a seguir viendo una política de deportaciones, vamos a ver una mayor securitización en lo que es toda la zona fronteriza, un proceso más represivo contra los migrantes que entran en la frontera México-Estados Unidos. Entonces eso es algo que nos tiene que llamar la atención. Segundo, Trump es un aislacionista. Trump, su objetivo es hacer cambios fuertes dentro de Estados Unidos. Va a revertir muchas de las políticas que llevó a cabo Barack Obama. Él ha sido ya muy claro en todo esto y creo que sí lo va a materializar. Pero entonces, desde ese punto de vista, sería importante identificar qué tantos guatemaltecos se han beneficiado por algunas de esas políticas, los temas de remesas, cómo puede eso ser afectado en un momento dado, pero también se presenta de cierta forma una oportunidad para tratar de renegociar vínculos en la relación bilateral, pero eso es algo que es responsabilidad de Guatemala. Guatemala tiene que venir y llegar y esperar, primero a ver quiénes son las nuevas autoridades que van a estar en el Departamento de Estado, pero también acercarse más a los políticos locales, acercarse más a los nuevos gobernadores que hay en Estados Unidos, a senadores reelectos, y entender que por decirlo en términos guatemaltecos, el Partido Republicano tiene una aplanadora en todo nivel político, tanto ejecutivo, legislativo, Corte Suprema de Justicia, gobernadores en los Estados Unidos. Entonces hay que entender muy bien qué representa este Partido Republicano, que es muy distinto, porque también vino dividido a esta elección. Entonces hay que entender qué es lo que busca este Partido Republicano y en base a esos puntos iniciar un proceso de renegociación sobre ciertos temas que pueden ser tanto de interés para ellos, pero también más importante, interés para nosotros. Bueno, indudablemente la tarea va a ser más que importante. Si tuvieras que describir cómo fue durante la administración Obama, que termina dentro de poco, la relación tanto del gobierno anterior como del actual gobierno en materia de lucha por los derechos de los migrantes. Dejemos el tema comercial, donde ahí la mano privada tiene mucha relación. Hablemos directamente del tema migratorio. No se dieron pasos muy importantes de ninguno de los dos lados. No, yo creo que nuevamente nos quedamos esperando mucho qué iniciativas se van a tomar en cuenta. Encanta el discurso de Obama. O sea, es un discurso muy refinado, muy esperanzador, pero al final del día, en mi opinión, fue un discurso irresponsable también que en el 2014, todo lo que se empezó a hablar de una posible reforma migratoria, que es un tema que tiene que pasar por el legislativo de Estados Unidos, o sea, pero el discutir tanto, el proponer tanto esta posible reforma migratoria fue, en mi opinión, una de las causantes de la crisis de los menores de edad no acompañados migrantes a Estados Unidos. Claro. O sea, no solamente fueron los problemas de nuestros países, que son problemas estructurales que se encuentran, todos los conocemos, la desigualdad, la pobreza, la falta de oportunidades, pero cuando el presidente de Estados Unidos dice, vamos a hacer una reforma migratoria, muchos aprovechan ese momento, sí, desconociendo de que ese era un tema que principalmente se iba a tratar en el legislativo de los Estados Unidos, y primero, la Cámara Baja, el Congreso, la rechaza,
cuando aceptan una propuesta, el Senado la rechaza y entonces nos quedamos sin reforma migratoria. Lo mejor que se puede esperar con un gobierno de Donald Trump, definitivamente no va a haber discusión de reforma migratoria, eso olvidémoslo. Tendría que haber una iniciativa, pero que salga desde el legislativo para buscar un TPS, que es el sistema de protección temporal. Así es. Para los guatemaltecos. Eso es lo mejor, pero eso implica una iniciativa de parte de las autoridades de Guatemala para venir y buscar que hayan legisladores estadounidenses que vengan y estén dispuestos a presentar esa iniciativa de ley en el Congreso de Estados Unidos. ¿Cómo imaginamos la relación con el Congreso, tomando en cuenta que es del mismo color y que tendrá, en teoría, aunque la relación no es de años, de Donald Trump con el Partido Republicano? Obviamente habrá que afianzar mucho más y se generaron muchos anticuerpos durante la campaña dentro del mismo Partido Republicano por esta candidatura. ¿Cómo imaginas que será esta relación de Donald Trump como presidente y el Congreso de Estados Unidos? Bueno, yo creo que van a haber algunos líderes de la élite republicana que sí tendrán que dar un paso al costado o tendrán que reconocer los errores, pues digamos. Demostró que puede ganar y que puede llevar votos. Exactamente, o sea, digamos, al final del día va a ser muy interesante, por ejemplo, el caso del líder de los republicanos en el Congreso, Paul Ryan, que se perfilaba como una joven estrella dentro del partido, pero que públicamente dice, yo no voy a poder apoyar a Donald Trump. ¿Hasta qué punto va a ser una decisión sabia, tal vez dar un paso al costado como líder de la mayoría republicana en el Congreso, o venir y públicamente también pedir disculpas y estrechar lazos con Donald Trump? Yo creo que, de acuerdo a los discursos que hemos visto de Donald Trump, bastante más moderados comparado con todo lo que hizo en campaña, la gran incógnita que existe es qué tipo de presidente va a ser. ¿Va a ser ese presidente autoritario, impositivo, o va a ser un presidente, ese empresario negociador? Yo le estoy apostando más a lo segundo. Y entonces, desde ese punto de vista, yo creo que va a haber no va a ser tan complicada esa relación de los republicanos con Donald Trump en venir y ponerse de acuerdo en una serie, porque él necesita también de la experiencia de muchos líderes republicanos, claro, para hacer gobierno. Y entonces yo creo que la negociación va a ser bastante más fluida. Si las autoridades guatemaltecas, por ejemplo, vienen y que tradicionalmente históricamente hemos tenido un mejor discurso, un mejor entendimiento con los republicanos, si las autoridades actuales guatemaltecas logran percibir esto, entonces yo creo que pueden haber puntos positivos. Pero otra cuestión también importante que tenemos que estar muy atentos es cómo va a ser la relación Estados Unidos-México. Porque si en efecto vemos un México bastante golpeado por las iniciativas o las promesas de Donald Trump de campaña, eso también nos puede afectar a nosotros. Claro. O sea, si pensamos, no solo debemos pensar en lo que es el caso de los migrantes en la frontera México-Estados Unidos, sino que el caso de los migrantes centroamericanos en la frontera Guatemala-México, por ejemplo. Entonces, ¿hasta qué punto eso puede endurecerse también? Entonces, son también puntos a tomar en cuenta. No solo se trata de lo que pasa en Estados Unidos, sino que también cómo eso afecta a México y cómo a México puede afectar el resto de la región. Por último, Roberto, antes de terminar la entrevista, ¿ha cambiado en estos días, desde que ya se sabe presidente, su discurso, su manera de dirigirse? Lo vemos más conciliador, obviamente como pasa en la mayoría de los casos, pero también una actitud del Partido Demócrata como acompañando lo que podría llegar a ser la gestión en estos años. Es decir, como que desde el punto de vista político, ¿cómo lo has analizado? ¿Cómo lo has visto? Me llama mucho la atención lo siguiente: después de una campaña bastante sucia, bastante ofensiva, después de posturas completamente inaceptables de parte, en un momento dado, del candidato Donald Trump, los discursos que hemos visto, y eso lo podemos ver cómo se refleja en los mercados, cómo en el momento de ser electo se desploma el peso, se empiezan a desplomar muchas bolsas de valores y horas después, prácticamente unos pocos días después, hemos visto cómo se estabiliza, claro, todo, y es precisamente debido a ese discurso. Me llama la atención que es un discurso más conciliador de ambas partes, de un Donald Trump, de la élite republicana, pero también del Partido Demócrata, el gran perdedor de estas elecciones sin duda alguna. Es un discurso mucho más conciliador que lo que fue la reelección de Barack Obama. Bien. En donde el bipartidismo se quebrantó.
Por lo general el bipartidismo es esta figura que independientemente quién gana las elecciones, pero una vez se convierte alguien presidente, si es demócrata o sea republicano, la oposición viene y dice: estamos dispuestos a trabajar con usted, reconocemos la victoria y saquemos todos adelante al país. Ese bipartidismo fue algo que para la reelección de Barack Obama no vimos esos discursos conciliadores, sino que vimos discursos bastante más fiscalizadores, más provocadores, y esta ocasión, 4 años más tarde, estamos viendo de nuevo un discurso más conciliador, y yo creo que eso es bastante positivo. Muchas gracias, Roberto Wagner, por acompañarnos. Ha sido muy amable, analista internacional Roberto Wagner, y por supuesto hay que poner sobre la mesa todo lo que va a ocurrir en las próximas semanas, en los próximos meses, en esta cuenta regresiva para que asuma el nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Y llegamos al último bloque de desafíos, y en este caso nos acompañaba una congresista colombiana que estuvo esta semana en Guatemala, y aprovechamos la oportunidad también para preguntarle el escenario de las relaciones de la nueva administración de Estados Unidos cuando asuma el nuevo presidente con el resto de Latinoamérica. Esto nos decía. Gana Donald Trump porque hoy las encuestadoras y los mismos medios de comunicación no están leyendo el sentir del pueblo. No están sabiendo interpretar qué es lo que pasa con las coyunturas. Trump refleja el sentido de autoridad que quiere el pueblo americano, no más desorden, no más populismo. Yo creo que lo que se recogió fue la población americana que le dio con su voto el triunfo a quien sienten que vuelve a posicionar a Estados Unidos en el eje mundial. Había mucho temor de la población latinoamericana, muchas veces por los encendidos discursos de Donald Trump, sobre todo para sus políticas con los migrantes, que obviamente desdibujó totalmente la imagen o el trasfondo de lo que podía tener o no la campaña real del Partido Republicano. ¿Cómo queda la imagen de Donald Trump o qué pasa a partir de ahora con las relaciones de Latinoamérica con Estados Unidos? ¿Se modifican o es solo algo...? No, yo no creo. Aquí se vio fue la forma como desfiguran precisamente también los medios de comunicación a una imagen que está recogiendo el sentir popular, porque los demócratas consideraban que Trump era el anticristo. O sea, básicamente Satanás, como lo rotularon, como lo demonizaron, fue impresionante. Cuando Obama ha deportado a más de 3 millones de inmigrantes ilegales y nadie se lo reclama. Entonces hay discurso para uno, pero no para el otro. Yo creo que Trump hoy tiene que tener la grandeza de recoger los grandes problemas que afectan a Estados Unidos y darles un manejo de política pública como estatista y con altura. ¿Tendrá la experiencia Donald Trump, independientemente de las buenas intenciones, digo, al no ser un político tradicional o que conozca los manejos o las estrategias que se deben tener para ocupar un cargo nada más y nada menos que el presidente de Estados Unidos? Sí, pero de pronto esa contaminación del político tradicional es lo que tiene aburridos a los ciudadanos del mundo. Yo creo que Trump tiene la ventaja de que su dinero es de él, no se lo ha vampirizado a ningún estado, no ha utilizado ninguna fundación ni dineros extraños de países árabes que uno no sabe por qué financian fundaciones como la Clinton cuando a la vez financian el terrorismo de ISIS. Entonces, aquí tenemos una oportunidad, yo creo, de reconstruir los lazos con América Latina. Y para completar este recorrido, algunas notas interesantes sobre el perfil, el trabajo y puntos destacados de esta campaña. Desde que anunció su candidatura en junio del año pasado, Donald Trump fue uno de los aspirantes a la Casa Blanca más controvertido en décadas. Traen drogas, traen crimen, son violadores y algunos, asumo, son buenas personas. Donald Trump llama a una prohibición total a los musulmanes de ingresar a Estados Unidos. Sí, vamos a hacer el muro y sí, México lo pagará 100%. Pese a cultivar la controversia desde el primer día, dejó atrás a 16 rivales en la primaria del Partido Republicano. Casi todos políticos con experiencia. Pero Trump, de 70 años, tenía el atractivo del outsider. Que un recién llegado a la política saliera al escenario fue impactante en cuanto a su éxito. De hecho, pudo leer al electorado estadounidense mejor que políticos de carrera.
Empresario multimillonario y estrella de la televisión que nunca tuvo un cargo político, Trump se divorció 2 veces y es padre de 5 hijos, 3 de los cuales lo ayudaron en su campaña. Construyó su fortuna sobre la de su padre millonario, pero aunque Trump promete conducir el país como a sus empresas, muchas han quebrado. El candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, se lanzó el lunes más salvaje que nunca contra Hillary Clinton en Carolina del Norte, a un día de la elección presidencial. Ella vendió su oficina al mejor postor y después, para cubrir las pistas, ella eliminó 33,000 mails, después de recibir una citación del Congreso y no ha pasado nada con ella. Además, Trump continuó con sus propuestas antiinmigrantes y prometió impedir que las empresas se sigan yendo de Estados Unidos y mantener los empleos. Es nuestro principal socio comercial. Adicionalmente a ello, cerca de 2 millones de guatemaltecos viven en los Estados Unidos. Alianzas estratégicas son innumerables con Estados Unidos en el comercio, en todos los temas de inversión. También destacan la relevancia social, considerando que casi 2 millones de guatemaltecos residen en el país norteamericano. A nuestros migrantes, a todos aquellos que van buscando una nueva vida, que no encuentran en nuestro país. Y política, no solo para Guatemala, sino para la región. Muchas gracias por acompañarnos, amigos. Los espero como siempre la próxima semana en Desafíos para seguir analizando los temas que tienen relación directa con la realidad económica y social de Guatemala y el resto del continente. Gracias. Buenas noches.